Estás en Café Pastoral 1370 AM. Dios les bendiga, muy buenos días. Saludamos a todas las personas que en este momento están conectadas con Frecuencia F, radio y televisión, en los diferentes canales de televisión. Y también estamos también en Facebook, en YouTube. Estamos felices porque podemos llegar hasta su casa, donde usted se encuentra, en su vehículo, en su oficina, y podemos llegar con una palabra de parte de Dios. Todos los días Frecuencia F le lleva un devocional, una palabra de motivación, le recuerda las promesas de Dios, le recuerda que usted es un hombre y una mujer con propósito. Así que podemos avanzar, podemos seguir adelante. Pastor William, muy buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, Pastor Alejandro, muy buenos días a toda la amable audiencia que a esta hora del día nos sintoniza en Café Pastoral a través de los medios que el Pastor Alejandro acabó de mencionar. Y por supuesto, Pastor, feliz de estar aquí en este medio de la semana, mitad de semana, hoy día miércoles. Esperamos que sea un día de gran bendición absolutamente para todos los que nos están viendo, escuchando, en su casa, en su empresa o en su medio de transporte, pero que está ahí conectado con Café Pastoral. Pastor William, hoy es miércoles y los emprendedores lo saben muy bien. Correcto, ese es nuestro lema, miércoles, y los emprendedores lo saben muy bien porque esta noche es especial. Esta noche es especial, una noche de emprendedores del reino, un oasis en medio de la semana. Qué bueno que la iglesia, nuestra iglesia, Centro Cristiano, tenga esos espacios para poder llegar a los emprendedores, las personas que están en el sector productivo, los profesionales, empresarios, comercio, hombres y mujeres de negocio, industriales, bueno, todas las personas que están allí en el emprendimiento, y que ellos puedan saber que Dios está interesado en su emprendimiento, Dios está interesado en lo que tú haces, está interesado en bendecirte y orientar tu vida para que puedas tomar las mejores decisiones. Por eso hoy a las 7 de la noche no puedes faltar a nuestra reunión de emprendedores del reino. Bien, y el tema de hoy en el Café Pastoral es el lenguaje en los tiempos de crisis. Pastor William. Creemos, Pastor, que es interesante cómo manejar la situación, pero la situación se empieza a manejar desde el lenguaje que vamos a utilizar. Y por supuesto, para nadie es un secreto las circunstancias actuales que vive la sociedad hoy en día, nuestra ciudad, la región, nuestra querida Colombia, y por supuesto las naciones que han sido afectadas, Pastor Alejandro, por esta pandemia catalogada por la OMS. Y por supuesto que la parte de la economía no ha sido ajena a sentir el golpe fuerte, por supuesto en todos los sectores, unos más que otros, pero todos los sectores de la economía han sido afectados y somos conscientes de esa realidad. Pero es importante que cada uno de nosotros podemos colocar, como se dice popularmente, Pastor, ese granito de arena, ese esfuerzo aunado que debemos colocar para poder cambiar la situación, porque si algo estamos seguros es que no nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar quietos. Esto no va a destrozar a la nación ni a la ciudad, es un sacudón fuerte, pero que es importante, ¿no? Los hombres y los seres humanos, quienes hemos conocido la palabra de Dios, nos alienta a que en el lenguaje, la manera como llamemos las cosas, surte efectos para poder transformar las crisis en las oportunidades que esperamos que se conviertan. Así es. El texto para hoy es Proverbios capítulo 11, versículo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra de Dios: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por eso vamos a hablar acerca del lenguaje. Vamos a hablar, según este pasaje, nos dice que por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. Eso quiere decir que nosotros tenemos una bendición
en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, que todo depende también de cómo nosotros hablemos, ¿sí? Esto lo hemos hablado anteriormente, se han escrito libros acerca de esto, pues la Biblia le dedica buena parte, buen tiempo al tema del lenguaje, al tema de la bendición, cómo nosotros estamos hablando. La Biblia dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La salvación depende de una confesión. Dice también la palabra del Señor que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, pues seremos salvos, dice la Biblia. Entonces mire cómo la confesión en el mundo espiritual juega un papel importante. Y por supuesto el mundo espiritual tiene una repercusión también en la vida productiva. Así que si nosotros hablamos bien, si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, nos alineamos conforme a la palabra de Dios, lo que está diciendo aquí, la misma Biblia nos está diciendo que la ciudad será engrandecida. Es decir, nuestras palabras pueden cambiar el ambiente, nuestras palabras pueden cambiar el entorno donde nos encontramos. Especialmente cuando hablamos bien, nuestra mente, nuestro corazón, por lo menos el mundo interior, nuestro mundo interior es transformado. Nuestro mundo interior es blindado para que todo aquello externo que estamos escuchando constantemente, pues no nos afecte. Por eso las palabras son importantes a la hora de ir a la productividad, pastor. Por supuesto, pastor, y hemos sabido que hace unos años atrás lo que se llama la neurolingüística ha venido trabajando en esta parte del lenguaje, ¿cierto? Pero normalmente se basa en una repetición de las cosas y digámoslo así, en un positivismo relativo. Exactamente, ¿cierto? El positivismo. Sí, pero señor, la palabra va mucho más allá, ¿cierto? O sea, si pudiésemos decir que el primer texto escrito de neurolingüística es espiritual, es celestial, y es la palabra del Señor. Pero no se basa en la repetición, sino en la actitud, ¿cierto? Una cosa es cuando uno habla cuando está triste y otra cosa es cuando Colombia metió un gol, ¿cierto? Sí. Eso es importante, o cuando nos cancelaron o hicimos un buen negocio, el lenguaje inmediatamente cambia. Entonces, cuando la palabra habla de ello, que en la bendición de la ciudad está en el lenguaje de la gente, del hombre recto, ¿cierto? Es importante porque el impío lo que hace es traer trastorno sobre la ciudad. Y en esta situación que estamos viviendo, ¿cómo vamos a hablar? ¿Queremos trastornar más la ciudad o queremos salir victoriosos? Claro, ahí es donde tomamos decisiones. Bien, son las 8:15 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos para el desarrollo de este tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. El lenguaje en los tiempos de crisis. Empecemos por cuidar nuestro lenguaje. Ese es el primer consejo que nosotros debemos tener en cuenta en este tiempo. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 14. Proverbios 12, 14. Dice la palabra de Dios: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Así que aquí nos está hablando acerca de la importancia, una vez más, de cuidar nuestro lenguaje. Cómo nuestro lenguaje interviene en nuestra vida productiva. Cómo el lenguaje hace parte también importante para nosotros tener una muy buena actitud. Pero por supuesto, nosotros siempre, como seres humanos, cuando estamos en vida de relación con nuestra esposa, nuestros hijos, siempre la segunda persona nos demanda que le hablemos bien. Nuestra esposa, por ejemplo, ella siempre pide, háblame bien, pídeme el favor, los hijos también. Y todos queremos que se nos hable bien. De la misma manera como las personas nos piden que nos hablen bien, pues también nosotros tenemos que referirnos a las circunstancias, referirnos a las oportunidades, a nuestro presente y a nuestro futuro de una manera acorde, ¿sí?, a nuestra fe. La Biblia dice: por tanto creí, yo hablé. Si tú has creído que tu presente y tu futuro
es un futuro de gloria, de bendición, donde Dios te ha preparado promesas y esas promesas se van a cumplir, entonces no hay razón para hablar mal. No hay razón para estar diciendo otras cosas o para estar repitiendo lo que normalmente se dice en los medios de comunicación. Así que es importante que nosotros empecemos por cuidar nuestro lenguaje. Claro que sí, Pastor Alejandro. Hay un detalle que a veces las personas no tenemos en cuenta, y es que las circunstancias pueden cambiar en algún momento. Absolutamente podemos decir que en todas las áreas, las situaciones, y en este mundo tan movido, tan dinámico, últimamente, por supuesto que van a sufrir cambios. Y nuestro lenguaje es supremamente importante porque nuestro lenguaje nos direcciona. Es decir, debe haber una coherencia entre los pensamientos, las palabras utilizadas y las acciones que vamos a realizar. Entonces, el lenguaje, cuando declaramos, eso nos marca en el rumbo de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque puede decir mucha gente, no, pues sí, pues vamos. Pero ese vamos va con duda, ¿cierto? Ese vamos va con mezquindad. Ese vamos va con ironía, ese vamos puede ser con desconfianza, pero cuando la persona dice, listo, vamos, eso ya contagia a otros, y la acción que se va a realizar, que eso es lo que vamos, pastor, la acción que se va a realizar va a ser muy productiva, o por lo menos se va a dar el mayor esfuerzo. Cuando la persona está desanimada, indudablemente el lenguaje cambia, pues su esfuerzo es menor o es mayor, dependiendo del ánimo que se encuentre y las palabras que está declarando. Entonces, cuando tenemos palabras negativas, esas palabras negativas nos conducen a actitudes incorrectas, y esas actitudes incorrectas pues nos van a conducir a resultados negativos, a los que todo mundo le tiene temor, pero esos se van a presentar. ¿Por qué? Porque si no cuidamos lo que tenemos, no valoramos lo que tenemos. La situación es que a veces, una vez hablaba el pastor en una de sus enseñanzas y decía, tener poco no es no tener nada. O sea, tener poco es tener algo, ¿cierto? Pero la gente cuando dice, no, es que tengo esta migajita. No, gracias a Dios que tengo esto, y con eso se arranca. Eso es como decir al campesino, no, solo tengo 10 semillas, pero para el campesino 10 semillas son 10 árboles. Son 10 árboles, son 10 matas de lo que está sembrando. A eso es lo que vamos, y necesitamos cuidar el lenguaje. Y en este tiempo, pastor, que nos vemos bombardeados continuamente por un lenguaje de crisis, por un lenguaje de incertidumbre, por un lenguaje negativo, pues nosotros como hijos de Dios necesitamos no entrar en ese juego de palabras negativas, frustrantes, sino por el contrario, atesorarnos de las promesas de Dios, aferrarnos a las palabras de Dios y tener la mejor actitud para poder hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Es importante, ¿no? Ahora que estamos siendo tan bombardeados en los medios de comunicación por palabras que traen pánico, que quieren traer miedo, que quieren traer angustia, ansiedad, desesperación, crisis, es muy importante que nosotros podamos tener un pensamiento crítico. Yo siempre le digo a las personas, cuando usted escuche algo, sea muy crítico, no criticón, sino un pensamiento crítico. Es decir, no solamente mire el contenido de lo que se dice, mire también el por qué se dicen las cosas, la intención del por qué se dicen las cosas y cuál es la fuente de donde se dicen las cosas. También es importante ver la periodicidad, como se dicen las cosas, qué tan periódicamente se está diciendo algo, porque cuando alguien repite, diga usted cada 5 minutos o 10 minutos algo, es porque tiene una intención clara de dejar un mensaje. Entonces, eso es importante. Cuando usted ve a un medio de comunicación y usted ve que al inicio empiezan con una noticia, 10 minutos más tarde vuelven y la repiten, pero de otra forma, 10 minutos más tarde vuelven y la repiten, pero de otra forma, es porque te quieren dejar un mensaje muy claro en tu mente, te quieren improntar algo en tu mente y quieren improntar algo en tu corazón, y eso genera un pánico, eso genera un temor.
también es importante evaluar cuáles son las fuentes. ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? Puede ser un noticiero, puede ser una revista, cualquier cosa. Es importante también ir a la fuente. ¿Cuáles son las fuentes que ellos están usando? ¿Quién es la persona que está hablando? ¿De dónde vienen sus argumentos? Esto también es bien importante. No solamente ver lo que se está diciendo, no solamente el contenido, sino la intención y, como le decía, qué tan periódico se está repitiendo este mensaje o estas palabras. Cuando uno observa, detalla, analiza muy bien estas cosas, entonces viene el pensamiento crítico y ahí es donde usted define realmente qué tan verdadero es ese mensaje, qué tan sano es ese mensaje, y ahí es donde usted entonces puede tomar la decisión, ¿sí? de decir, esto no lo voy a aceptar, sencillamente lo voy a rechazar, voy a limpiar mi mente y mi corazón y voy a seguir adelante creyendo en las promesas de Dios. Son las 8:25 de la mañana, un tiempo preciso para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Procura mantener tu productividad junto a la integridad. Vamos a leer un texto hermosísimo en el Salmo 73, versículo 1, 2 y 3. Dice la Biblia, Salmo 73, versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el versículo 17, también saltemos al versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ese es un texto hermosísimo, dice mucho. Como el salmista aquí está diciendo, y qué bueno, ¿no? Porque está siendo una persona aquí muy abierta, está exponiendo de una manera muy franca, está siendo muy franco, muy honesto, lo que en algún momento vivió en su vida. Tuvo un desenfoque. En un momento él se puso a mirar la prosperidad de los impíos, dice él. Se puso a mirar al vecino que construyó el tercer piso, que compró un carro nuevo. Se puso a mirar al compañero de trabajo que además de su trabajo puso otro negocio, que se fue de vacaciones, ¿sí?, a Hawái. Se puso a mirar, ¿cierto?, al vecino de al lado que hizo unos negocios y le fue muy bien. Y entonces viene el desenfoque, ¿no? Y entonces dice, pero ¿por qué estas personas les va tan bien si no son creyentes? Miren las parrandas que se arman allí. Mire cómo toman, cómo beben. Mire esta gente que tiene 1, 2 y 3 mujeres. Miren estas personas groseras, no buscan a Dios. Les comparto del evangelio, me rechazan, se burlan. ¿Y a estos por qué les va bien, estos impíos que no buscan a Dios? Y yo, que soy un hijo de Dios, un santo de Jehová, un hijo del Rey, un hombre lavado y limpiado por la sangre de Cristo, que por poco ya me salen alas. ¿Por qué a mí no me va tan bien como a ellos? Entonces hay un desenfoque, ¿sí? Hay un desenfoque. Y entonces comenzamos a desanimarnos cuando tenemos ese desenfoque. Pero muy claro dice el texto, hasta que entré en el santuario del Señor, a la presencia de Dios, y entendí cuál era el fin de ellos. Tremendo ese pasaje, pastor. Impresionante, pastor, y le faltó algo en esa lista que usted mencionó, decir, yo que soy emprendedor del reino. Sí. Cierto, yo que soy emprendedor que del por reino. poco le sale la aureola ya. Claro, entonces, ¿por qué pasa y esto? Y en las situaciones actuales que estamos viviendo,
pues nadie es ajeno a que se despierten esos sentimientos. Y por eso, en este tiempo de cuidar el lenguaje, necesitamos procurar mantener la productividad junto a la integridad. Ajá. La productividad junto a la integridad. Por supuesto, todos queremos estar laboriosos, productivos, generando ingresos, generando recursos a través del trabajo, en la oficina o a través de los negocios, el comercio. Pero ante las circunstancias actuales hay compromisos por cumplir y muchas veces las cosas no salen como nosotros pensamos, quisimos. Por ejemplo, estos días, pastor, nos cambiaron el horario del toque de queda, ¿cierto? Y eso cambia. Cambia porque de pronto la gente cambió horarios anteriormente, se dispuso, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, y de pronto hizo una inversión y mire, vino un cambio, se redujo el tiempo, ahora ya no es desde las 6, sino desde las 4, y eso económicamente altera a las empresas. Usted decía, ayer hablábamos y decía algo bien interesante, por ejemplo, las personas que venden comidas rápidas. Ah, correcto. Que ellos están despachando a domicilio después de las 5 de la tarde, 5, 6 de la tarde, y ahora el toque de queda es a las 4. A las 4, correcto. Entonces, muchos de ellos hacen su inversión para el día, 2 días, 3 días o la semana, y la pregunta es, bueno, ahora ellos se quedaron con los brazos cruzados, básicamente. Correcto. ¿Sí? Entonces, son cosas que suceden y entonces ahí es donde viene muchas veces como el desenfoque, la situación. Entonces, como usted dice, muchos se ven vulnerables, ¿cierto?, a hacer cosas indebidas. Indebidas, correcto. Y eso es lo importante, queridos emprendedores que nos están escuchando, nos están viendo, querida familia que está allí en casa o aquellos que están laborando. Es importante que podamos, en medio de la crisis, de la dificultad, mantener la productividad, pero junto a ello, la integridad. Por eso el salmista dice, casi se deslizaron mis pies. Casi, o sea, estuvo a punto. ¿Por qué? Porque es que todos somos tentados. Así eso, aquí no se escapa absolutamente nadie, somos tentados. Solo que la capacidad que Dios nos ha dado, el obrar del Espíritu Santo en su vida, nos hace fuertes para soportar esa tentación, como lo podemos ver, ¿no? José, en su parte sexual, ¿cierto? Fue tentado. David, ¿cierto? Fue tentado de quitarle la vida al rey y de una vez ser rey. Y también cuando se volvió orgulloso y censó el pueblo, correcto, ¿cierto? Algo muy parecido a lo que hizo Nabucodonosor cuando salió y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y dice que ahí de una sola cayó sobre él un juicio de Dios. Lo mismo le pasó a David. Entonces son tentaciones que llegan. Situaciones. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo fue tentado ahí. Si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, ¿no?, di que esas piedras se conviertan en pan. Y somos tentados, entonces nosotros necesitamos ser coherentes como cristianos, no coherentes como las personas de afuera, coherentes como cristianos, que eso ya marca una gran diferencia. Es supremamente importante, porque recordando el proverbio que iniciamos, el café pastoral, que dice Proverbios 11:11 en la parte A, dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Querido emprendedor que nos escucha, mujer, hombre, profesional de negocios, estudiante, ama de casa, persona que tiene su oficio, su arte, usted es un emprendedor del reino. Recuerde que por la actitud suya y mía, correctamente, delante de los ojos de Dios, Dios va a bendecir la ciudad. Eso es extraordinario, pastor. Ajá, eso es maravilloso. Y por eso nosotros debemos mantenernos allí. ¿Sí? Ser perseverantes. Usted es un hombre de bendición, usted es una mujer de bendición. Si Dios ha guardado tu casa, tu familia, tus hijos, si Dios ha guardado tu empresa, tus negocios, tu vida, tu salud, es porque sencillamente la bendición reposa sobre ti. De pronto dirás, pero me encuentro enfermo, me encuentro en una crisis, en un quebranto. No importa, la bendición de Dios te dará la victoria. La misma bendición que reposa sobre ti, te dará la victoria sobre la enfermedad, sobre la crisis económica, sobre cualquier cosa. Solamente persevera, mantente fiel a Dios y verás grandes milagros. 8:40 minutos de la mañana, así que vamos a una pausa y ya regresamos al Café Pastoral. Estás en Café Pastoral.
1370 AM. Por encima de todo, mantén tu confianza y esperanza en Dios. Ese es nuestro tercer punto en este café pastoral, desarrollando el tema acerca del lenguaje en tiempo de crisis. Mantén tu confianza en Dios. Eso es lo que nosotros debemos mantener. En este tiempo, por nada ni por nadie, debemos nosotros negociar nuestros principios, negociar nuestra fe. Nosotros tenemos que mantenernos. Este es un tiempo para ser fieles. Dios nos está probando en nuestra fidelidad. Usted que nos está escuchando a través de la 1370, va en su vehículo seguramente, o está en su casa, ¿cierto? Déjeme decirle, y si está pasando momentos difíciles, es porque Dios está probando su fe, está probando su vida. Usted que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión, y está en esa situación también de lucha, de batalla, Dios está probando tu fe. Pero quiero recordarles algo muy importante, que en medio de la prueba es donde Dios se glorifica, es donde Dios hace milagros. Hace un momento les decía antes de ir a la pausa, Dios es un Dios de milagros. Así que tú tienes que resistir hasta lo más, hasta ¿sí? Lo que más puedas. Resiste la prueba que te quiere traer desesperación, que quiere traer ansiedad, que quiere traer angustia. Resiste esa prueba, la prueba de la tentación que muchas veces te quiere desenfocar, que te presentan alternativas más rápidas, supuestamente mejores para sustentarte y sostenerte en este tiempo, pero que lógicamente riñen con tus principios éticos y morales. Resiste eso. Resiste porque vas a ver cómo Dios va a meter su mano a favor tuya. Vas a ver cómo Dios va a meter su mano y va a hacer cosas grandes y poderosas. Pero es importante que nosotros mantengamos nuestra fe en el Señor. Por supuesto, Pastor Alejandro, haciendo rápidamente un resumen del lenguaje en el tiempo de crisis. Recuerde que el lenguaje no solo son las palabras, ¿cierto? Hay el lenguaje que nosotros hablamos con las manos, con las señas, con las actitudes, con los gestos, todo lo que repercute. Y por supuesto en las acciones, porque la acción es una forma de hablar, ¿no? Eso es como cuando el esposo llega enojado a la casa, ¿no? Sí. Y la esposa le pregunta, ¿y mijo, le pasa algo? Y yo, nada, decía un americano un día, yo no entender colombiano. Dice, para decir no, dice, para decir sí, dice, y para decir no sabe, son expresiones nuestras, ¿cierto? Que dicen mucho. Hace parte del lenguaje corporal. Hace parte del lenguaje, por supuesto. Y eso nos lleva a las acciones. Por eso es que es necesario cuidar el lenguaje. Segundo, mantener la productividad sin perder la integridad. Recuerde que ustedes y yo somos hijos de Dios. Tenemos una posición y un nuevo nombre. Y en esta parte, por encima de todo, por encima de situaciones, uno sabe que hay egresos, gastos de la empresa que son inminentes, gastos familiares que son inminentes, y por supuesto uno dice, ¿de dónde? Y es que es ahí donde nuestra fe en el Señor se está a prueba. Si usted y yo queremos ver un milagro de sanidad, pues necesitamos estar enfermos. Claro. Si queremos ver un milagro de provisión, pues necesitamos tener la necesidad económica, ¿cierto? Eso es importante. La gente quiere ver milagros en la abundancia. Ajá. Eso no va a pasar. Así de sencillo. El milagro en la abundancia es la buena administración. La buena administración, correcto. La buena administración para, como dijo Dios cuando le entregó el Edén, multipliquen. Eso. ¿Cierto? Ya le entregó la bendición, ahora multipliquen, que eso es buena administración. Por encima de todo, mantén tu confianza y esperanza en Dios. Si es posible, querido emprendedor, pues explora nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas alternativas
de salida o de por lo menos de ingresos temporales, mientras lo fuerte que es suyo pues se puede consolidar, porque de pronto ahorita entró en un compás de espera, porque de pronto el gobierno no ha autorizado. Pastor, yo estoy orando por las personas que, por ejemplo, tienen sus locales, que tienen sus mesas de billares. Y les estoy diciendo, Señor, dale una idea para que cree un nuevo negocio y sea la oportunidad de que acabe con esos negocios. Y cuando llegue a emprender, pues tienen, ¿por qué? Porque tienen buenos espacios y hay una buena inversión ahí. Entonces, dale idea, Señor, explorar una nueva alternativa, aún aquellos que tienen discotecas, ¿cierto? Recuerdo que hace días pasaban en Manizales un hombre que tenía una discoteca, ¿cierto? Pero ante la circunstancia que hizo, la alquiló como bodega. Y la alquiló y hizo un contrato, pudo tener un contacto con una persona de esta cuestión de ayudas, de mercados humanitarios, y alquiló la bodega. Y hizo un negocio redondo. Eso. ¿Por qué? Porque alquiló el lugar como bodega, la discoteca como bodega, y le dijo, bueno, listo, pero mis meseros van a ser los que van a armar los mercados. Y hizo el negocio completo. Y entonces los empleados dejaron de ser meseros de bar, ¿cierto? De discoteca, y empezaron a cargar mercados, a listar, a traer para aquí. Y eso es algo productivo. Y eso es lo que queremos, que muchos negocios que estaban antes para darle gloria a Satanás, ¿cierto? Y para proliferar el pecado y la maldad, pues que Dios dé ideas y esas personas se conviertan a Cristo y cambien y sean productivos en esos negocios que ahora honren y glorifiquen el nombre del Señor. Por eso es importante, y me llama la atención ese pasaje, pastor, cuando Cristo le dice a los discípulos, no olviden, acuérdense de la levadura de los fariseos. Y ellos empiezan a decir, eso es porque no trajimos pan. Eso es porque no trajimos pan. Se le olvidó Pedro, Juan se le olvidó. Salimos a evangelizar y no llevamos pan. Entonces Jesús escucha sus pensamientos y le dice, no estoy hablando del pan. ¿Acaso cuando habían 5,000 no sobraron cestas? ¿Cuántas cestas sobraron? 12. Y cuando se les dio de comer a 4,000, ¿cuántas cestas sobraron? 7,000. ¿Qué significa? Que en medio de, aunque no hay, la provisión de Dios siempre va a estar ahí. Así es, 8:54 minutos de la mañana, y queremos recordarles que hoy tenemos nuestra reunión de emprendedores, 7 de la noche. Recuerde que siempre hay una palabra de Dios para su vida. Para esta noche el tema es cómo superar los límites. Usted de pronto ha llegado a un punto límite en su vida productiva. Ha llegado a un punto límite y es de las personas que dice, ya no sé qué hacer más. He ideado esto, he hecho esto, pero no sé qué hacer más. Pues déjeme decirle, esta noche usted va a escuchar una palabra de parte de Dios donde lo va a orientar qué es lo que debe hacer. Qué es lo que debe hacer cuando llega a esos puntos límite donde no se sabe más qué hacer. Así que hoy, Emprendedores del Reino, a las 7 de la noche. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Gracias a Dios hemos podido dejar una enseñanza de bendición para su vida. Muchas gracias, Pastor William. Pastor Alejandro, igualmente, toda la amable audiencia, hoy miércoles 7 de la noche, conectado YouTube o Facebook, radio o televisión y frecuencia F. Así es. Y recuerde, el próximo domingo tenemos la Cena del Señor. Y próximo martes, 4 de agosto, el Super Bea. Dios les bendiga.